Hola queridos niños y niñas de tercero básico. Junto a la tía Vania esperamos que se encuentren muy bien. Hemos grabado este video para revisar las actividades que corresponden a esta semana. El objetivo es leer e interpretar poemas y comprender la función de los adjetivos en este tipo de texto mediante el desarrollo de actividades en el texto de estudio. Y la actividad desarrolla en páginas 59 a 63 del texto de estudio. Antes de comenzar con la revisión de las actividades, recordemos. ¿Qué trabajamos la clase anterior? ¿Se acuerdan? La clase anterior leímos los poemas Romance de Infancia y ¿en dónde dejemos la ronda? A partir de ellos respondimos preguntas. Ahora sí, vamos al texto de estudio. En la página 59 encontramos un poema de Robinson Saavedra, quien fue un poeta y profesor chileno nacido en Temuco. En su poesía incluía elementos de la naturaleza. ¿Con cuál de ellos podría compararse el volantín? ¿Qué piensan ustedes? Mm, ¿Podría ser a lo mejor con las nubes, porque se encuentran en el cielo? ¿Con los pájaros? ¿O quizás con las estrellas? Leamos entonces el poema Volantín. Enredado en el cielo, picotea las nubes, como un pájaro de luz. A veces es un pedazo de horizonte flameando, otras es una flor blanca colgada del cielo. Pájaro de papel canta para las nubes una canción de tierra. ¿Se iría a las estrellas si no fuera por el hilo? Él, que nació en esos jardines, conoce a ojos cerrados el camino, pero es un velero anclado en el aire. Volantín, dulce imagen de niño, entre el cielo y la tierra. Qué hermoso poema, ¿cierto? Del volantín. Continuemos. Después de leer volantín, ¿por qué el volantín se asocia con un pájaro? Estuvimos conversando con la tía Vania y llegamos a la conclusión que el volantín se asocia con un pájaro porque tiene cualidades similares, es decir, vuela, picotea, canta, se aleja y se pierde en el aire, al igual que como lo hacen los pájaros. Continuemos. Antes de continuar con la lectura número 4, vamos a leer una pequeña biografía de la autora del poema Vuelta de Conejo, María Laura de B., quien nació en el año 1970 en Buenos Aires, Argentina. Es escritora, ilustradora y diseñadora de libros para niños y también ha creado juegos de mesa y digitales. En esta imagen observamos una fotografía de la autora presentando su libro Deslenguados. Ahora sí, vamos a leer en la página 60 el poema Vuelta de Conejo. Martín jugaba en la plaza con su globo de conejo, pero se soltó el piolín y el globo empezó a subir hasta perderse allá lejos. Volando cruzó las calles del centro de la ciudad. Con sus balcones cuadrados, filosos y amontonados, planta baja, quinta A. Detengámonos un poco en esta estrofa que habla sobre la ciudad. ¿Se parece a tu ciudad? ¿Qué piensan ustedes, niños? Podríamos decir que sí, ¿verdad? Porque vemos, ¿cierto?, algunas casas con balcones, ¿sí? Y dice que están amontonados, es decir, uno al lado de la otra. Podría ser quizás un edificio. Ahora sí, continuemos con la lectura. Y si la gente del campo le convidaba un saludo, el globo se hacía más gordo, porque suspiraba hondo, aire puro, puro, puro. Cuando descubrió la playa, recostado en una nube, saltó y se puso a jugar con esas olas de sal que siempre bajan y suben. Una vez que cruzó el mar por arriba y por adentro,
El sol lo empapó de brillo y él se puso amarillo. Había llegado al desierto. Después de tanto calor, por suerte llegó a la selva, donde las sombras son largas y los animales andan tejiendo naturaleza. Dio toda la vuelta al mundo en su redondo paseo, cuando otra vez vio las casas en el barrio de la plaza y flotó hasta el arenero. Martín vio que su conejo iba directo hacia él. Lo abrazó y le dijo: «Dale, en la otra vuelta, llévame a mí también». Muy lindo poema, ¿cierto? Ahora sí, vamos a las actividades de la página 61. Después de leer Vuelta de conejo. Número 1. ¿De qué trata el poema? Explícalo con tus palabras. Recuerden, ¿cierto?, que en el poema hablaba de un niño llamado Martín y que ¿qué pasaba? Se le soltó el hilo de su globo. ¿Y qué hizo el globo? Se fue a recorrer el mundo. Veamos entonces la respuesta. El poema trata de un globo que recorre el mundo y vuelve donde su dueño. Número 2. De todos los lugares por donde pasó el globo, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Por qué? Bueno, acá tú puedes poner que a lo mejor cuando estuvo en la playa, cuando llegó a la selva o al desierto. Yo puse, el lugar que más me gustó fue la playa, porque se puso a jugar con esas olas de sal que siempre bajan y suben. Además, yo puse esa opción, ¿cierto?, de la playa, porque es mi lugar favorito. Número 3. Relaciona con tus experiencias e imagina. ¿Por dónde andaría el globo si se soltara en tu ciudad? Escríbelo o dibújalo. Nosotros con la tía Vania hicimos ambas cosas, ¿ya? Escribimos que el globo andaría por el centro de Santiago en la Torre Entel y buscamos, ¿cierto?, una imagen que mostrara por dónde podría andar este globo. Continuemos. Después de leer los poemas, desarrolla las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda. Número 1. ¿Cuál poema te gustó más? ¿Por qué? Comunica oralmente tu opinión. Acá tenemos que considerar los poemas que leímos la clase pasada también y que los recordamos, ¿cierto?, anteriormente, más los que acabamos de leer, que son Volantín y Vuelta de conejo. Lo importante acá son los argumentos que tú vas a dar para poder mostrar o dar a conocer tu opinión. Continuemos. Número 2. Amplía tu vocabulario. Busca en los poemas los siguientes adjetivos subrayados. Los adjetivos son fragante, diminuto, infinita y filosos. Antes de que continuemos, es importante recordar qué son los adjetivos. Y para ello vamos a mencionar que los adjetivos calificativos son palabras que indican cualidades o características de las personas, animales, lugares o cosas. Los adjetivos calificativos nos sirven para describir, por ejemplo, la niña simpática. Es decir, ¿cómo es la niña? Simpática. El perro rabioso. ¿Cómo es el perro? Rabioso. El adjetivo siempre concuerda en género y número con el sustantivo que determina. Por ejemplo, desprende un característico olor intenso a carne podrida. Si ustedes se fijan, la palabra olor que aparece, ¿cierto?, en la oración es un sustantivo. Por lo tanto, ¿cierto?, el sustantivo está en masculino, porque yo no digo la olor, sino que yo digo el olor, y está en singular, porque habla solamente de un olor. No habla de muchos olores. En el caso de intenso, ¿cierto?, estamos hablando del adjetivo, ¿ya? Y también tiene que estar, en este caso, en masculino y en singular.
Entonces, si ustedes observan, el olor sería el sustantivo y el adjetivo sería intenso. Por lo tanto, este olor es intenso. Veamos lo que pasa con el ejemplo de la gata hermosa. Gata sería el sustantivo y hermosa en este caso sería el adjetivo. Lo mismo ocurre en el caso de el perro astuto. Perro sería el sustantivo y astuto sería el adjetivo. Por lo tanto, en todos los ejemplos que hemos visto acá, podemos decir entonces que los adjetivos nos van a dar cualidades o características de los sustantivos. Ahora sí, podemos ir a la página 62. Número 2. Amplía tu vocabulario. Busca en los poemas los siguientes adjetivos subrayados. Ya habíamos leído, ¿cierto?, cuáles eran los sustantivos. Ahora lo que nos piden es que podamos ordenar estos adjetivos de manera alfabética, es decir, según el orden del abecedario. Vamos entonces, ¿cómo quedaría esto? La primera palabra sería diminuto. Luego, filosos. Tercero, fragante. Y por último, infinita. Súper bien. La actividad B nos decía que teníamos que señalar a qué sustantivos estaban caracterizando estos adjetivos. Veamos. Diminuto hacía referencia a elefante. Filosos hacía referencia a balcones. Fragante se refería a alma e infinita hablaba de la ronda. Por lo tanto, en esta columna, ¿cierto?, tenemos los sustantivos y en la columna anterior tenemos los adjetivos que van a dar características de los sustantivos. Veamos ahora, en la letra C nos pedía escribir una definición o un sinónimo. La definición para diminuto sería extremadamente pequeño. Para filosos sería afilado o que tiene filo. Para fragante podemos decir que significa que tiene buen aroma o huele bien. Y para infinita significa que no tiene fin ni término. Súper bien. Ahora sí podemos continuar. Número 3. Explica de qué juego habla cada poema y qué sentimiento o idea expresa sobre él. En esta columna tenemos los 4 poemas que nosotros leímos. Romance de infancia, En donde tejemos la ronda, Volantín y Vuelta de conejo. Lo que tenemos que poner en esta columna es el nombre del juego al cual hace referencia, en este caso, cada poema. En el caso de Romance de infancia hace referencia al trompo, ¿cierto? Y vamos a ver qué sentimiento o idea expresa. Dice que este poema expresa, ¿cierto?, alegría por cómo baila el trompo. Pero también, si usted puso nostalgia, porque el autor recuerda algo bonito del pasado, también está muy bien. Veamos entonces ahora el poema En donde tejemos la ronda, que hace alusión, tal como le dice, ¿cierto?, a la ronda. Y el sentimiento que expresa es alegría y deseos de jugar en muchas partes con los amigos. Vamos ahora al poema Volantín. Tal como dice, ¿cierto?, el juego es encumbrar un volantín. Y el sentimiento que expresa podría ser felicidad porque el volantín surca por los aires, ¿cierto? Pero también podríamos pensar que es tristeza porque está amarrado a la tierra por un hilo, tal como lo decía el autor. Y por último, Vuelta de conejo, ¿cierto? Habla de jugar con un globo. ¿Y qué expresa? Expresa, ¿cierto?, el sentimiento de placer, de felicidad, de deseos de jugar y de salir. Si ustedes han puesto algo similar a esto, entonces lo han hecho súper bien. Continuemos.
Página 63, actividad 4. En el poema Romance de infancia, ¿cómo era el trompo? Marca las opciones correctas y anota al lado el verso en que se demuestra. Entonces, vamos a ver cómo era entonces este trompo. Primero, ¿era colorido? Sí, muy bien, era colorido. Y el verso decía, trompo de 7 colores. Ahora, usted también pudo haber puesto, porque tu cuerpo lucía, pintura de flores nuevas. ¿Sí? Ahí también hace referencia a que es colorido. Y hay otro verso que también lo señala que dice, arcoíris choapino, maestro de la pirueta. ¿Sí? Sabemos, ¿cierto? Entonces que el arco iris está conformado por colores. Veamos, ¿era inmóvil? No, no estaba inmóvil, ¿cierto? Porque giraba constantemente. ¿Este trompo era de madera? Sí, muy bien, era de madera. Y el verso que lo manifiesta o que lo señala es caballito de madera. Según el poema, ¿este trompo era liviano? No, ¿verdad? ¿Y de movimientos rápidos? Muy bien, de movimientos rápidos. Y el verso que en este caso lo demuestra es cuando dice y dabas vueltas. O también puedes haber escrito los versos. Cuando tallabas cucarro, sabías bailar la cueca. Muy bien. Sigamos. Actividad número 5. En el poema, ¿en dónde tejemos la ronda? ¿Qué lugares se nombran y qué pasará en ellos cuando se teje la ronda? Vamos a ver el primer lugar. En este caso, habla de la orilla del mar. El mar danzará con las olas. En segundo lugar, en el monte. Les va a contestar, es decir, cantar. En tercer lugar, en el bosque, donde dice se trenzarán las voces, se llenará de besos. Súper bien. Actividad número 6. En el poema Volantín, ¿qué palabras y expresiones se usan para nombrar este juego sin decir la palabra volantín? Anota 3. Estas son las 3 que nosotros visualizamos, pero a lo mejor ustedes encontraron otras que hacen alusión a la palabra volantín. Veamos, palabra número 1, pájaro de luz, ¿cierto? Número 2, pájaro de papel. Y número 3, velero anclado en el aire. En estos 3 versos que nosotros hemos elegido, habla acerca de el volantín, porque tanto el pájaro de luz como el pájaro de papel se encuentran en el aire. Y lo mismo pasa con un velero anclado en el aire. Sigamos. Número 7. En el poema Vuelta de conejo, ¿cómo son los lugares por donde viajaba el globo? Selecciona 2 y dibújalos. Acá nuevamente les recuerdo que ustedes pueden escoger el lugar cierto que a ustedes más les llamó la atención. Nosotros hemos elegido 2 con la tía Vania. El primer lugar es el desierto y nosotros, ¿cierto?, dibujamos de esta manera. Y luego el segundo lugar fue la selva. Y acá, ¿cierto?, mostramos una imagen de la selva. ¿Ustedes han puesto algo así o eligieron otros lugares? Bueno, queridos niños, hemos llegado al final de las revisiones de las actividades del libro. Y antes de terminar, vamos a responder la pregunta final. A partir de lo que hemos trabajado hoy, ¿podrías explicar qué función tienen los adjetivos? ¿Podrían decirlo? Veamos. La función de los adjetivos es señalar cualidades o características de los sustantivos. Por ejemplo, elefante diminuto. Vemos entonces que diminuto sería el adjetivo para el sustantivo elefante. En este caso, balcones filosos,
Filosos sería el adjetivo para la palabra balcones. Alma fragante. Fragante sería el adjetivo para el sustantivo alma. Y por último, ronda infinita. Infinita sería el adjetivo para la palabra ronda, que en este caso sería un sustantivo. Bueno, mis queridos niños, hemos llegado al final de esta clase. Esperamos junto a la tía Vania que hayan podido revisar sus actividades. Les recordamos que si tienen alguna duda nos pueden escribir a nuestros correos o en una próxima videoconferencia. Los queremos mucho, un gran abrazo. Saludos.